Jóvenes, buen día. Vamos a hablar el día de hoy, a la continuación de lo que es el tema de dinámica. La semana pasada nosotros habíamos hablado sobre la segunda ley de Newton y habíamos descrito, pues precisamente, la influencia que había tenido Isaac Newton para poder analizar las leyes que son la base de la mecánica, ¿no? Muy importante la segunda ley de Newton para poder indicarnos qué es lo que sucede con la aceleración de los cuerpos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar el día de hoy precisamente explicando un poco más acerca de esto, ¿sí? Voy a compartir en este caso la pantalla para poder compartir contigo esta diapositiva y continuar con el tema de dinámica, ¿sí? Dinámica rectilínea en este caso, porque debemos recordar que la dinámica se va a plantear como dinámica rectilínea y dinámica circunferencial. En esta primera parte nosotros estamos viendo lo que corresponde a la dinámica rectilínea, ¿sí? Entendiendo por dinámica rectilínea aquella que se da a lo largo de un plano, ¿sí? En un plano ya sea horizontal, un plano recto, ¿sí? Horizontal, puede ser vertical también, o en todo caso inclinado, pero siempre rectilíneo, ¿sí? De ahí el nombre de dinámica rectilínea. Pues bien, empezamos entonces. Habíamos visto la semana pasada lo que correspondía a la segunda ley de Newton y habíamos definido que esta segunda ley de Newton consideraba la relación que existe entre fuerza, masa y aceleración. También habíamos visto que nosotros, si aplicábamos una mayor fuerza, pues lográbamos una mayor aceleración, ¿sí? De tal manera entonces que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, fíjate, fuerza directamente proporcional a la aceleración. Bueno, pero también habíamos dicho que la masa influye. Entonces nosotros decimos acá, a mayor masa aplicada, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una menor aceleración. Y eso tiene relación con las experiencias que tenemos, ¿no? Para nosotros es más fácil mover cuerpos pequeños que cuerpos grandes, ¿no? Es decir, cuando la masa es menor, va a ser mucho más fácil para nosotros, más fácil ponerlo en movimiento, acelerarlos. De ahí que podemos indicar que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. Fíjate. Entonces, la aceleración, nos dice Newton, va a ser al mismo tiempo proporcional de manera directa a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ojo, ojito ahí. Entonces, nosotros vamos a decir acá, mira, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, porque fuerza resultante, profe, no era fuerza nada más. No, pues, entiéndase que sobre un cuerpo no actúa solamente una fuerza, pueden actuar varias fuerzas. Por lo tanto, se hace necesaria juntar a esas fuerzas y ver qué influencia ejerce en el movimiento que tienen del cuerpo. Entonces, a eso llamamos fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante debe estar dividida entre la masa. Hay que tener en consideración también que la aceleración y la fuerza resultante, al ser magnitudes vectoriales, nosotros vamos a determinar que tienen la misma dirección, fíjate. Aceleración y fuerza resultante tienen la misma dirección. La semana pasada nosotros habíamos visto algunos ejemplos e incluso habíamos visto la relación que existe con otro capítulo de la física, que era la cinemática, ¿no? Donde la aceleración la podíamos determinar usando el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Utilizando las ecuaciones, ¿no? Debe recordarse que la aceleración también se saca como una resta de velocidades dividida entre el tiempo. Sí, pero ahí no teníamos en consideración quién motivaba el movimiento del cuerpo. En cambio, con la segunda ley de Newton, fíjate, nosotros tenemos sí lo que origina el movimiento del cuerpo, ¿no? Sabemos que lo que va a motivar que el cuerpo pueda modificar su velocidad va a ser la fuerza resultante. De ahí la importancia de esta ecuación. Lo que también va a quedar claro es que esta ecuación, esta forma de determinar, no excluye lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Respecto a lo que es el MRV, el MRU y todo lo demás, ¿sí? Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos, algunos problemas, sobre todo exámenes de admisión, ¿no?
Hemos visto la semana pasada algunos ejemplos más o menos sencillos. Ahora vamos a elevar un poquito el nivel y vamos a ver algunos problemas que están relacionados precisamente con exámenes de admisión, que para nosotros va a ser muy importante darnos cuenta de qué forma se plantean las preguntas de los exámenes de admisión referente precisamente a este tema, ¿no? Entonces, a ver, empezamos. Vamos a considerar en primer lugar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Esta es una pregunta del 2019-1 y me dice lo siguiente: a Carlitos le regalaron un carro de juguete, tiene una masa de 0,5 kilogramos. Jugando, empuja el carrito hacia su derecha sobre una superficie horizontal, ¿sí? Al soltarlo, el carro tiene una rapidez de 3 metros por segundo. Ahora, se frena por la fuerza de fricción. Muy bien, entonces la superficie no es lisa, es rugosa. Este carrito dice, se desplaza 1 metro antes de detenerse. Pregunta: ¿cuál es la fuerza de fricción que actúa sobre el carro? Asuma que solo existe fricción entre el piso y las ruedas. Además, el carro se mueve a lo largo del eje más X. Pues bien, muy importante, se recomienda bastante a veces graficar, ¿no? Esto, ¿no? Para poder tener en consideración qué es lo que está ocurriendo. Me habla de Carlitos que va a empujar pues un carro de juguete, ¿no? El carro de juguete tiene una rapidez inicial de 3 metros por segundo. Entonces, veamos, ahí tenemos en este caso el carrito en las manos del joven y este lo va a empujar. Por lo tanto, se debe empezar a desplazar. Ahí está. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que plantear acá es, ¿y por qué se detiene el cuerpo? Ah, por el rozamiento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo, ¿no? Es muy importante ver eso. Entonces, lo primero es la fuerza de gravedad, vital. Pero no es la única, pues, ¿no? Dado que está sobre una superficie, entonces nosotros vamos a decir que acá está actuando la fuerza normal. Claro, siempre que hay un contacto, un cuerpo que se apoya en una superficie, ahí está la fuerza normal. Entonces, precisamente ahí está la fuerza normal. Estas dos fuerzas, fuerza de gravedad y fuerza normal, están dibujadas a lo largo del eje vertical, es decir, a lo largo del eje Y. Sin embargo, también sabemos que dado que la superficie es rugosa, existe una fuerza de oposición, que es conocida como la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento ya no está a lo largo del eje Y, sino más bien está en el eje X. Y fíjate que el movimiento de este cuerpo se ha dado a lo largo del eje X. Entonces, esta fuerza, de manera directa, influye en el movimiento del cuerpo. ¿De qué manera influye? Quitándole velocidad, logrando detener a este cuerpo. Pues bien, entonces ahora vamos a plantear algunos datos que por acá aparecen, ¿no? Por ejemplo, me dice que hay una rapidez de 3 metros por segundo, pero antes voy a decir lo siguiente: mira, estas dos fuerzas que aparecen acá a lo largo del eje Y, pues tendrían que ser iguales, ¿no? Porque el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, existe un equilibrio a lo largo del eje Y. Es decir, la fuerza que va para arriba es igual a la fuerza que va para abajo. La que va para arriba es la fuerza normal y la que va hacia abajo es la fuerza de gravedad, la cual se calcula multiplicando la masa, que es 0,5, por la aceleración de la gravedad, que vamos a considerar que es 10. Entonces 0,5 por 10, vamos a decir que eso es 5 newton. ¿Qué otra cosa podemos observar? Pues este dato que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Es lanzado el cuerpo con una velocidad de ¿cuánto? De 3 metros por segundo. Esa es su rapidez inicial. Observa que frena, ¿sí? Y al final, ¿qué pasa? Se detiene, ¿no? Por lo tanto, la velocidad al final vale 0. Logra avanzar 1 metro, por lo tanto, la distancia, ¿sí?, es de 1 metro. Observa que hay algo que no me han dicho aquí, ¿no? Es cuánto se demora el movimiento de este cuerpo, ¿sí? No me han dicho cuánto se demora el movimiento de este cuerpo. Por lo tanto, yo voy a considerar una ecuación donde no influya el tiempo, es decir, donde no aparezca el tiempo. La única ecuación, según el MRV, donde no aparece el tiempo va a ser la siguiente, ¿no? Rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
Entonces acá, reemplazando, tendremos que la aceleración al cuadrado, la velocidad final es 0 al cuadrado, más la inicial 3 al cuadrado, más 2 veces la aceleración multiplicado por 1, que es la distancia. Determinamos acá que la aceleración, ¿cuánto vale? Menos 4,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Será correcto que me haya salido negativo? Sí, pues no, porque está frenando. Recuerda que siempre que los cuerpos frenan, pues la aceleración va a tener signo negativo, porque se opone al movimiento. ¿Y qué aplicamos ahora? Ya conozco la aceleración. Fíjate. Habíamos dicho hace un rato que hemos utilizado esta fuerza de gravedad y fuerza normal, ya se usó, pero la fuerza de rozamiento habíamos mencionado que está a lo largo del eje del movimiento. Por lo tanto, esta fuerza es la responsable que el auto desacelere, ¿sí? Entonces, si nosotros acá aplicamos la segunda ley de Newton, tendremos lo siguiente, ¿no? Fíjate, la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. Pero ¿cuál es la fuerza resultante que actúa sobre el eje de movimiento? Solamente hay una, que es el rozamiento. Por lo tanto, acá reemplazo los datos. Mira, la aceleración se conoce, menos 4,5. La fuerza resultante es la fuerza de rozamiento. Y la masa me están diciendo que es 0,5. Por lo tanto, voy a reemplazar. Menos 4,5 es igual a la fuerza de rozamiento entre 0,5. Este 0,5 pasa a multiplicar y me queda que la fuerza de rozamiento es menos 2,25 newton. Recuerda que el menos me indica la dirección, ¿no? Entonces, en este caso apunta hacia la izquierda. Por eso me sale negativo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a otra pregunta de examen de admisión. Fíjate, esta será de la UNI. Algunos consideran que la UNI es un poco complicado, pero fíjate, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Mira, en el sistema mostrado, los coeficientes de rozamiento entre las superficies, ¿no? En este caso entre el bloque A y el bloque B, son de coeficiente estático 0,8 y coeficiente cinético 0,6. La plataforma A se mueve sobre la superficie, ojo, todo esto se mueve sobre esta superficie sin fricción. Quiero determinar aproximadamente en Newton la magnitud de la fuerza F, o sea, con cuánto se está jalando, ¿sí? Con cuánto se puede jalar A de tal que el bloque B no resbale. ¿Sí? El bloque B no se va a mover, en otras palabras. La masa de la plataforma A es de 20 kilogramos y la del bloque B es de 5 kilogramos. Fíjate, vas a considerar que la aceleración de la gravedad ya no es 10, ¿no? Sino es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Cuidado acá con los decimales. Entonces, lo que nosotros vamos a mencionar aquí va a ser lo siguiente. Muy importante para nosotros va a ser determinar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, analizamos a todo el sistema, considerando que todo el sistema es el que se va a mover. Entonces vemos acá que están dos fuerzas de gravedad, la del bloque A, ¿sí? Y la del bloque B. Multiplicando 20 por 9,81 y 5 por 9,81 nos da estos valores, 196,2 y 45,05, ¿no? Newton, efectivamente. Entonces, ¿saben qué otras fuerzas más actúan sobre este cuerpo? Pues la fuerza que lo está jalando. Y además la fuerza normal, no te olvides, ¿no? La fuerza que lo jala, que es F, y la fuerza normal. De acá, rápidamente, ¿qué podemos decir, no? Bueno, dado que la fuerza es la única que lo está jalando, esta fuerza es la responsable de acelerar a todo este sistema. De la segunda ley de Newton voy a decir, ¿no? La aceleración, ¿sí? Es igual a la fuerza resultante sobre la masa. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando? Pues F. Por lo tanto, será F sobre la masa. Pero estamos considerando los dos bloques. Por lo tanto, será la suma de los dos bloques. La suma de las dos masas. Entonces, acá tenemos 20 más 5 kilogramos. Por lo tanto, tendremos acá 25, ¿no? Entonces, podemos acá despejando, decir que 20 más 5 es 25 y pasa a multiplicar. La fuerza va a ser igual a 25 veces A. Si tú conocieras cuánto vale la aceleración, entonces el problema estaría resuelto. Entonces nos tenemos que abocar en conocer cuánto vale la aceleración. Muy bien, aquí hemos analizado a todo el sistema, es decir, a los dos bloques juntos, ¿cierto? Sin embargo,
hay una situación que me está presentando y que tengo que considerar. Me dice que este bloque B no resbala, ¿sí?, encima de este bloque A. ¿Eso qué significará? Pues hay que analizarlo para saber qué significa, ¿no? Vamos a analizar, a dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Mira, atención. Lo primero que vamos a decir es que tenemos acá su fuerza de gravedad, que ya sabemos que es 49,05, ¿no? Acá está una superficie, por lo tanto hay una fuerza normal, ¿sí? Y ojo, ojo, ¿por qué el cuerpo se mueve? No se mueve junto con el bloque A, es decir, ojo, se mueve sí, sin embargo no desliza sobre el bloque A. A eso se refiere, ¿no? No resbala. ¿Sí? El bloque B no resbala sobre el bloque A, pero sí se mueve junto con el bloque A, que es diferente. O sea, todo esto se mueve, pero este bloque no está moviéndose encima del bloque A. A eso se refiere. Ya. ¿Quién lo obliga a moverse al bloque B? Porque si no hubiera rozamiento, este bloque se quedaría, ¿sí? Se quedaría. Y entonces solamente se movería el bloque A. Tú jalas al bloque A y el bloque A se iría solito. ¿Y qué pasa con B? B se quedaría ahí. Pero ¿por qué no se queda? Porque precisamente está el rozamiento. El rozamiento, la función del rozamiento es llevar a este bloque hacia allá. Entonces tengo que dibujar eso, ¿no? Esta será la dirección de la fuerza de rozamiento. Fíjate, esto es lo que obliga a que el cuerpo se mueva hacia allá. Lo está jalando. Entonces acá aplicamos la segunda ley de Newton. La aceleración es igual a la fuerza sobre la masa de B. La fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático por la fuerza normal. Entonces reemplazamos, ¿no? Acá sería 0,8 multiplicado por, en este caso, la fuerza normal, que es mg, dividido entre la masa. Se cancela m y me queda 0,8 por 9,81. Bueno, ¿cuánto me sale eso? 7,848, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Una vez que ya tienes la aceleración, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar acá, ¿no? Porque recuerda que tú quieres F, ¿no? Y F es 25 veces A. Como ya tenemos cuánto vale A, simplemente lo multiplicamos por 25. ¿Cuánto nos va a salir eso? Pues 25 por 7,848 nos sale 196,2 newton. Ah, mira, 196,2 newton. Aproximadamente, ¿cuánto es esto? Redondeando, 196. Pues, la clave sería la D. Perfecto. Entonces, esta es una pregunta de examen de admisión de la UNI. Como ves, en realidad se está aplicando dos veces la segunda ley de Newton, ¿no? Dos veces la segunda ley de Newton se está aplicando. Una para todo el sistema y la otra solamente para el cuerpo B. ¿No? Perfecto. Vamos a ver ahora otra pregunta de examen de admisión, que esta parece un poco más compleja, pero en realidad es sencilla, ¿no? Esa es una pregunta de la Universidad Nacional de Trujillo, que ha sido tomada en este caso en 2020, dicen 2022 porque ha sido tomada ahora poco en marzo, ¿no? Dicen 2021 al examen de septiembre del año pasado y 2022 al examen de marzo, ¿no? Así está estructurado su examen, ¿no? No es un error eso de 2022, ¿sí? Muy bien, entonces me dice, ¿no? Se muestra un sistema de partículas, estas 4 partículas que aparecen acá, que tienen una masa de 0,5 kilogramos, ¿no? Son idénticas todas. Y se les aplica las fuerzas externas que aparecen acá, mira, las fuerzas externas 9, 4, 3 y 2. Quiero saber la aceleración. Oye, ojo, pero la aceleración del centro de masa. Entonces, ¿qué significa el centro de masa? Bueno, esto es más o menos sencillo. Cuando tú tengas varios cuerpos, como acá, ¿no? Este cuerpo 1, 2, 3 y 4, o puedes tener más, tú en lugar de estar trabajando con 4 cuerpos, puedes juntarlos a todos y trabajar como si fuera solamente uno. A eso se refiere, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso se refiere. Entonces, ¿dónde estaría el centro de masa? En el centro geométrico de la figura que aparece acá, ¿no? Que en este caso sería acá, este centro, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos juntar a los 4 y ponerlos acá. Muy bien, esa es una forma de explicar. Entonces acá lo que tendríamos que hacer sería esto, ¿no? Me pide la aceleración del centro de masa.
Y dada la segunda ley de Newton, se aplica acá, ¿no? La suma de fuerzas es igual a la masa total, fíjate, por la aceleración del centro de masa. Es la misma fórmula, ¿no? Es la misma segunda ley de Newton, ¿no? Tengo que sumar a todas las fuerzas. Ya, pero acá hay que considerar, fíjate, acá hay que tener cuidado, mira. Me están hablando que hay 4 partículas. Entonces la masa total sería que la suma de las 4, ¿no? ¿Cuánto sería? Si estas valen 0,5, serían 4 por 0,5. ¿Cuánto vale la masa total? 2 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa, 2 kilogramos. ¿Qué nos falta saber para conocer la aceleración? Pues las fuerzas externas. Pero están acá, profe. Ya, pero ojo, ojo, ojito. Mira cómo la vas a sumar. ¿Sí? Fíjate que no va a ser lo mismo que tú sumes un 4 que va para arriba a que sumes este 9 que va a la izquierda. No, no, cuidado ahí. Entonces tienes que hacerlo por ejes. ¿Sí? Por ejes. ¿Qué significa eso? Que el eje X con el eje X y el eje Y con el eje Y. Entonces mira acá. Tenemos acá 3 newton que va a la derecha, ¿no? Y eso puedo decir que es 3i, ¿no? 3 newton a la derecha. Y lo voy a juntar con 9 newton que va hacia la izquierda. Entonces ahí sería menos 9, claro. Si este va a la derecha y el otro va a la izquierda, sería 3 menos 9. ¿Cuánto me queda eso? Pues me va a quedar en este caso 6, ¿no? Pero también voy a trabajar con este 4 que va para arriba, que en este caso sería J. Y con ese 12 que va para abajo, que va en abajo. Entonces me quedaría acá, ¿no? Esos dos, 3 menos 9, que está a lo largo del eje X, quedaría menos 6. Y ahora, de este 4 y 12 que van en el eje vertical, sería en este caso menos 8. ¿Sí? Entonces, a eso se llama menos 6i, menos 8j. Esta es las fuerzas externas. Entonces, yo digo, ¿no? Las fuerzas externas, que es esto, debe ser igual a la masa, que es 2 por la aceleración. Entonces, este 2 pasa a dividir. Entonces, la aceleración me queda la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Ahí está. Pero fíjate acá que me están pidiendo el módulo. ¿Qué significa el módulo? Cuando a mí me piden el módulo de algo, lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería en este caso lo siguiente, ¿no? Menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Oye, esto es sencillo, ¿no? 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, perdón, es 9 y menos 4 al cuadrado es 16. La suma es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa pues vale 5 metros por segundo al cuadrado. Fíjate, tampoco es tan complicado, ¿no? Perfecto, entonces con esto nosotros estaríamos, en este caso, resolviendo algunas preguntas de exámenes de admisión. Pero no queda ahí, ¿no? En el desarrollo de los problemas, nosotros vamos a ver que vamos a tener a veces 2 cuerpos que tenemos que considerar. Entonces, voy a plantear esta situación, ¿sí? Para poder tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a compartir otra vez la pantalla para poder hacer uso de una pequeña pizarrita en el cual podamos determinar precisamente lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una polea sobre la cual hay 2 bloques que se van a querer mover? ¿Sí? Obviamente voy a considerar, fíjate acá, la siguiente situación. ¿Está? Que la masa 1 es mayor que la masa 2. Vamos a considerar eso. Muy bien. ¿Qué sucederá en esa situación? Pues lo primero que nosotros tenemos que ver es analizar a este bloquecito. El análisis va a significar que tenemos que ubicar las fuerzas que actúan. Entonces yo sé que acá está su peso, que no es otra cosa que la masa 1 multiplicado por la aceleración de la gravedad. Oye, pero acá también tenemos algo, ¿no? En este caso, este algo que aparece acá no es otra cosa que la tensión. Perfecto. Acá hay una fuerza de tensión. Precisamente ahí está una fuerza de tensión. Ahora la pregunta es, profe, ¿son iguales? No, porque fíjate que dada que estas masas son diferentes, obviamente el cuerpo se va a mover donde la masa es mayor o hacia donde la masa es mayor. Entonces, esto pues viene de esta manera, ¿sí? ¿Está?
Entonces, dado que la masa es mayor, va a jalar al bloque 1. Por lo tanto, todo esto se va a mover en esta dirección. Por lo tanto, la aceleración es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a decir lo siguiente, ¿no? De la segunda ley de Newton diremos, ¿no? Fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? A la masa multiplicado por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton y eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Fíjate. Entonces, a ver, con cuidado. En esta primera parte, ¿qué vamos a tener? Pues masa 1 por gravedad. ¿Ya está? Eso va a ser superior a ¿quién? A la tensión. ¿Por qué, profe? Porque dado que no está en equilibrio y dado que hay una aceleración, se entiende que esto le va a ganar a la tensión. Porque si no le ganara, se quedaría quieto, si fueran iguales. Y si fuera menor que la tensión, subiría. Y eso no está pasando, ¿no? Entonces acá sería M1 por G menos T va a ser igual a ¿qué? A la masa M1 multiplicado por la aceleración. Ahora hacemos el mismo análisis, pero considerando aquí esta masa 2. Aquí en el centro y hacia abajo vamos a tener pues la masa 2 multiplicado por la gravedad. Y aquí, acá fíjate, estará la otra tensión. Profe, ¿pero es otra tensión? Creo que no. Claro, tienes razón. No es otra tensión. Es la misma tensión que da la vuelta por la polea. Por lo tanto, esto viene de esta manera. Ahí está. Muy bien, pero ahora recuerda que el cuerpo está subiendo, ¿no? ¿Por qué sube? Porque es jalado por, en este caso, esta masa que es mayor, ¿no? Este peso que es mayor. Entonces, este cuerpo sube. Ojo, y si sube, ¿eso qué significa? Que la tensión le ha tenido que ganar, pues, ¿no? Por lo tanto, para esta situación, si yo aplico la fuerza resultante, sería tensión menos, ¿sí? La fuerza de gravedad, que en este caso sería eh, M2 multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 multiplicado por la aceleración. Ahí está. Ojo que es la misma aceleración, ¿no? En ambas situaciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues sumar. Vamos a sumar aquí. Sumamos esto y ¿qué observamos? Que tensión menos tensión se anula. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar lo siguiente. Mira. Acá tenemos M1 por G y acá tenemos menos M2 multiplicado por G. Y esto va a ser igual a ¿quién? A M1 por A, M1 por A más M2 multiplicado por A. Entonces acá puedo factorizar la gravedad, ¿no? Si factorizo la gravedad. Si factorizo la gravedad, acá me va a quedar esto. M1 menos M2 y va a ser igual a ¿quién? Acá factorizo la aceleración y me queda la suma de masas. M1 más M2. Mira que esto va a pasar a dividir. Por lo tanto, la aceleración me va a quedar así, ¿no? Aceleración de la gravedad multiplicado por la resta de masas arriba sobre la suma de masas abajo. Esto que acabamos de hacer es conocido como la máquina de Atwood. Así es. Así es, chicos. La máquina de Atwood. Así es. Así se conoce a este dispositivo. Entonces, cuando yo vea este tipo de situaciones, entonces yo lo puedo plantear, lo puedo resolver, en este caso, de este modo, pues aplicando esta fórmula, ¿no? ¿Sí? De frente, aplicando esta fórmula. ¿Sí? Aplicando esta fórmula. Entonces, a ver, vamos a aplicarlo aquí. Fíjate. Yo puedo sacar que su fuerza de gravedad y todo lo demás, todo ese análisis, sí, sí se puede hacer, ¿no? Si hago ese análisis, sería más o menos de la siguiente manera, mira. Sería así. Vamos a hacer, imagínate que no conocemos esta fórmula. Entonces decimos, mira, acá tenemos un peso que sería 6 por 10, pues sería 60. 60 newton. ¿Está? Y
por acá vamos a tener la tensión. La tensión, que es igual a T, que dicho sea de paso, no la conozco. Ahora hacemos el análisis de acá. Acá tenemos su peso, que va a ser 40, ¿sí? 40 Newton. Y por acá vamos a tener la fuerza también de tensión. Es la misma fuerza de tensión, porque es la misma cuerda. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton para el bloque grande y para el bloque pequeño, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Decimos 60 menos C va a ser igual a ¿qué? A la masa, que es 6 multiplicado por A. Y el otro sería tensión menos 40 va a ser igual a ¿qué? A 4 por A. Si sumamos, 0 se va la tensión y acá me queda 60 menos 40, me queda 20. 20 va a ser igual a ¿qué? A 10 veces A. Elimino esto y acá me sale que la aceleración va a ser ¿cuánto? 2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Oye, todo este análisis lo hice, no fue tan complicado, pero se hizo, ¿está bien? Ya, pero ¿y qué pasaba si yo sí me acordaba de esta fórmula? Entonces podías aplicarlo directamente, ¿no? Entonces yo pude haber dicho, ¿no? La aceleración es igual a la gravedad, que vale 10, multiplicado por la resta de estas masas, sería 6 menos 2. Perdón, menos 4, que estoy hablando, menos 4, sobre 6 más 4, la suma 6 más 4. Muy bien, mira, arriba me sale 6 más, acá sería 10, y abajo 10, 6 más 4 es 10, con este 10 se va, por lo tanto me quedaría 6 menos 4, que me sale 2, que es lo mismo, 2 metros por segundo al cuadrado. Mira, directamente, claro, sale el toque. ¿Sí? Entonces esto es importante, ¿no? En un examen, pues esto nos ayuda bastante. A este dispositivo se llama la máquina de Atwood. En algunos exámenes de admisión, vamos a ver de repente más adelante, acá se le agrega incluso una masa más, ¿no? Y acá le agregan 2, 3 masas, ¿no? Como para hacerlo supuestamente más complicado. Pero eso no debe fastidiar, ¿no? Porque al final de cuentas, todas estas masas que están acá se pueden sumar, se pueden juntar en uno solo, y va a quedar lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es para utilizar la máquina de Atwood, como decía. Existe otro dispositivo que aparece por aquí, que también podemos analizarlo, ¿no? También aparece frecuentemente en algunas preguntas, ¿no? Vamos a suponer que esta superficie sobre la cual se mueve este cuerpo es liso. Pero mira, todo que es liso, entonces lo primero que vamos a ver es que, fíjate, el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, al moverse hacia abajo va a tener una aceleración precisamente en esa dirección, hacia abajo. ¿Está? Y este cuerpo jala a este otro que está acá. Y este cuerpo se mueve, pues, se mueve para allá. Se mueve con esa misma aceleración. Mira, la aceleración en ambos es la misma. ¿Sí? Solamente que en este caso va hacia abajo y aquí va hacia la derecha, ¿no? Entonces, a ver, a considerar las fuerzas que actúan. Empezamos. Sobre este cuerpo está actuando la fuerza de gravedad. ¿Cuál es su peso? Sería M1 multiplicado por G. Pero aquí observamos que está presente la tensión. La tensión. ¿Qué otras fuerzas más? Ninguna, son las únicas que actúan. Aquí, por acá está actuando la fuerza de gravedad, ¿sí? Acá está actuando la fuerza normal. Ya está. Pero ¿qué ocurre? Acá hay movimiento, ¿no? Lo que hace que el cuerpo se mueva es precisamente esta fuerza que aparece por acá. ¿Está bien? Que es la tensión. Esta es la única que hace que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, es la que a mí me debe importar. Profe, ¿y estas de acá? No, pues, porque el cuerpo ni se mueve para arriba, ni se mueve para abajo. Este cuerpo se mueve a la derecha. ¿Y quién lo está jalando? Solamente la tensión. Fíjate que no es rozamiento. Si hubiera rozamiento, le pongo menos, ¿no? Pero acá, en este caso, no es rozamiento. Entonces, la única fuerza que lo mueve es esta. Entonces, si yo aplico mi segunda ley de Newton, que es lo que nosotros acá, que es fuerza resultante, que es igual a la masa multiplicado por la aceleración, fíjate que es lo que me sale. Lo aplico para los dos cuerpos, ¿no?
las salidas. Empezamos por este. Acá tenemos, como es baja, entonces acá tenemos la masa 1 ¿sí? Bueno, entonces, bien, vamos a continuar. Y continuamos acá, fíjate. Ya, aquí teníamos lo siguiente, fíjate, ¿no? Acá teníamos lo siguiente. Observa, tenemos que la masa 1 por la gravedad menos la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Y ahora analizamos este cuerpo. Sobre este cuerpo que aparece acá, sobre la masa 2, la única fuerza que lo está jalando es la tensión. Por lo tanto, esa es la fuerza resultante. Tensión, entonces, va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 multiplicado por la aceleración, que es la misma. Entonces, al igual que en el problema anterior, voy a sumar aquí. Y noto que estas dos tensiones se van, porque una es positiva, otra es negativa. Pero fíjate que acá este M1 ya me queda solito. ¿Sí? Me queda solito. Entonces acá me va a quedar así. M1 por G va a ser igual a ¿quién? A M1 por A más M2 multiplicado por A. Fíjate, me queda así. Ah, mira, acá puedo factorizar A. Entonces acá me queda M1 por G va a ser igual a ¿quién? A la aceleración multiplicado por M1 más M2. ¿Qué hacemos aquí? M1 más M2 pasa a dividir. Por lo tanto, de acá me queda que la aceleración va a ser, fíjate, igual a ¿quién? Gravedad, paréntesis, acá me queda M1, es el cuerpo que lo obliga a moverse, sobre M1 más M2. Ahí está. Esta será mi fórmula. Profe, ¿esa también es la máquina de Atwood? No, en realidad esta no es la máquina de Atwood. La máquina de Atwood era la otra, la anterior. Ahí está. Esta es como una variante de la máquina de Atwood. Entonces, fíjate, ¿puedo utilizar tranquilamente esta fórmula? Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces acá vamos a hacerlo. Ya no vamos a demostrar lo otro porque creo que está sobreentendido que nos va a salir. Bueno. Entonces vamos a utilizar simplemente lo que nosotros acá y tenemos. ¿No? Si yo quiero la aceleración, profe, yo quiero la aceleración, entonces la aceleración va a ser igual a ¿qué? Bueno, la gravedad que vale 10 multiplicado por ¿qué? A ver, la masa que lo obliga a caer, que en este caso sería 6, dividido entre la suma de estas dos masas. ¿Cuánto sería? Sería 6 más 4. Entonces acá la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 10 multiplicado por 6 sobre 10. Pues. Está. Este 10 y este 10 se va. Por lo tanto, la aceleración acá me queda ¿cuánto? Me va a quedar 6 metros por segundo al cuadrado. Fíjate. Esta sería la aceleración. Nuevamente, ¿no? Este análisis es importante porque aquí estamos considerando que no hay rozamiento, pero si hubiera rozamiento, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en contra, ¿no? Acá sería tensión menos la fuerza de rozamiento. Y el análisis sería similar. Claro que ahí ya no podría aplicar de frente esa fórmula, ¿no? Pero el análisis, fíjate, que estamos haciendo acá para determinar esta fórmula, eso sí se tendría que aplicar, ¿sí? Y todo esto se basa en lo que nosotros conocemos como la segunda ley de Newton, fíjate. Entonces, ya sea unas preguntas de examen de admisión, ¿sí? O ya sea este tipo de situaciones, la aplicación, la utilización de lo que es la segunda ley de Newton resulta sin lugar a dudas muy, muy importante. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la resolución de problemas, en este caso del libro, donde precisamente se va a aplicar nuevamente la segunda ley de Newton. De repente vamos a necesitar utilizar
algunos elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado y seguramente van a ser fáciles para poder utilizar, teniendo en consideración que la segunda ley de Newton nos permite entender cuál ha sido el movimiento o qué origina el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Entonces nos quedamos ahí y pasamos a la resolución de los problemas.